Buenos días y muchas gracias por permitirme ser parte de este importante espacio. Un saludo afectuoso desde Yasunidos, Yasunidas, Guapondeli. En Muchísimas, efecto, ujú. Sí, muchísimas gracias, Nidia. Usted justamente hacer un recuento de lo que ha significado este año de la consulta popular. sí, en febrero del 2021 se efectuó la consulta popular en donde cuencanas y cuencanos, con una abrumadora mayoría, más del 80%, realmente se pronunciaron en contra de la explotación minera en nuestros páramos. Esto quiere decir a favor del cuidado del agua, a favor del cuidado los páramos del Cajas, en contra del extractivismo minero. Eso significó una movilización importante de distintos sectores, ciudadanos tanto urbanos como rurales, y es también recoger todo un trabajo realizado desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, al cabo de un año, vemos una serie de dificultades en torno al cumplimiento de ese mandato popular y obviamente pues el gobierno está empecinado en dar curso a los proyectos llamados estratégicos, que lamentablemente dos de ellos muy grandes pues se asientan aquí en nuestra localidad. Pensamos que es una obligación del Estado el garantizar los derechos, es una obligación del Estado el cumplir el mandato expresado en la consulta popular, pero sin embargo, a través de una serie de argucias legales se pretende hacer tabla rasa de ese pronunciamiento popular. Ahora, analicemos un poco más estos proyectos mineros, cuáles son y cuál justamente es el peligro de que sigan instalados todavía en la ciudad de Cuenca. Los dos proyectos emblemáticos, el uno es el Río Blanco, que se encuentra en Molleturo, en la parroquia rural de Molleturo, y el otro es el Loma Larga, que se encuentra en los páramos de Quimsacocha. Ambos se encuentran ubicados en los páramos del Cajas. Como sabemos, los páramos son ecosistemas muy sensibles, de donde proviene justamente agua para las comunidades rurales, para las comunidades urbanas, pero además en sí mismas tienen una rica biodiversidad, son una parte vital en todo lo que compone pues esos ecosistemas, la posibilidad de regenerarse y de poder captar el agua para tanto su propia subsistencia como para la de los seres humanos pues que habitamos más abajo, ¿no? Entonces, es una amenaza cierta para las actividades productivas de las zonas rurales campesinas, como también para la provisión del agua de Cuenca, porque de ahí nacen las vertientes fundamentales, los ríos de Cuenca, que garantizan el agua potable y de saneamiento para toda la población. Pensamos que además la minería entraña una serie de problemas que ya los hemos estado viviendo durante prácticamente 2 décadas en torno a otras formas también de contaminación, no solo la contaminación ambiental, sino también la contaminación, llamémosle así, social, es decir, una intromisión en nuestros territorios, la división de las comunidades, una serie de actos de violencia, la criminalización de defensoras y defensores, es decir, se trastoca todo un orden social que establecía pues en nuestras comunidades, sobre todo rurales. Más aún en este ámbito, por parte de la empresa, se encuentra la legitimidad que le otorgan las autoridades gubernamentales en cada uno de los gobiernos de turno. Se ha evidenciado que lejos los gobiernos y el Estado de actuar en favor de las comunidades y de los derechos, actúan de la mano con las empresas mineras. Hemos tenido una serie de elementos de normativa, así como situaciones de orden jurisprudencial que pueden determinar que esos dos proyectos al menos tienen serios vicios de legalidad, no han cumplido ni siquiera con la propia legislación. Hay informes de la Contraloría
hay una sentencia de la Corte de Justicia de la SUAY y además pues de las consultas populares, toda una serie de observaciones con respecto a la inviabilidad de esos proyectos. Están ubicados muy cercanamente al Parque Nacional de Cajas, pero además de estar en la zona de amortiguamiento, realmente los ecosistemas no se manejan por límites políticos, sino son una integralidad. Entonces, al afectarse una zona, se afectaría prácticamente todo. Pensamos, por ende, que esa inviabilidad, tanto desde el punto de vista ambiental como social y económico, debe ser la base para que se suspenda y se revierta esas concesiones. Cabe decir además que no son las únicas concesiones. Prácticamente entre el 20 y 25% del territorio de Cuenca se encuentra concesionado. Estamos a la espera de conocer el nuevo catastro minero, pero según las expectativas del Plan Nacional Minero, pues estaría ese rubro asignado para explotación de minería metálica. Le quería comentar, hace varias semanas reportábamos desde Huambra, la última semana de marzo, que se establecieron unas acciones reñidas, un conflicto que queremos entenderlo, entre justamente la parroquia de Molleturo, ubicado cerca del páramo del Cajas, con las acciones del Ministerio de Obras Públicas por la ampliación de la carretera, que a decir de varias personas con las que hemos conversado de la localidad, la obra, este tema de la carretera de la vía Molleturo Naranjal, que fue declarada en emergencia por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tiene más cercanía con los proyectos, justamente con el proyecto minero, para establecer obra, para que puedan pasar camiones, para continuar con estas actividades extractivas, más que velar por los derechos de movilidad de las personas del territorio. ¿Qué pasó con este conflicto? En realidad, la parroquia de Molleturo ha atravesado situaciones muy graves de conflictividad social, como se conoce en todo el país, y entre ellas realmente una serie de acciones de la empresa minera que pese, por ejemplo, sobre ese proyecto minero, se encuentra una sentencia judicial que obligó a paralizar porque no ha cumplido con la normativa y con todo lo que se establece en relación a la consulta a las comunidades para operar en esa zona. Además de otra serie de observaciones que inclusive las hiciera la Contraloría General del Estado. Entonces, ese proyecto debería suspenderse absolutamente. Sin embargo, pues lo que las comunidades evidencian es que el accionar de la empresa se mantiene, o sea, subterráneamente se mantiene. Ellos siguen operando, interviniendo en las comunidades. Inclusive las comunidades cercanamente conocen que operan también desde la parroquia de Chauche. Entonces, ellos que están cercanamente a esas acciones de la empresa minera, observan que hay un contubernio con las autoridades. Por eso es el hecho de la oposición a estas obras de infraestructura que obviamente tienen como pretexto, digamos así, el beneficio para la colectividad, lo han señalado ellos, y que en el trasfondo está también servir a los intereses de la empresa minera para darle accesibilidad. Es cierto que con la interrupción en el kilómetro 49 necesita la población una vía de acceso alterna, pero la gente desconfía porque no ha habido nunca transparencia desde el Estado, entonces hay esa desconfianza. Sin embargo, también hay la necesidad de que el Estado garantice la transportación, la movilidad de las personas para sus actividades productivas. Entonces ahí lo que cursa realmente es contar con entera transparencia desde las autoridades gubernamentales, que existan garantías
¿no? De que eso va a ser para servicio de la población, cualquier obra de infraestructura, y no que oculten pues los intereses de las empresas, en este caso de la empresa que opera en Río Blanco. Lamentablemente no ha habido esa experiencia con anterioridad, es por eso que las comunidades realmente tienen en el Estado más un contradictor que un aliado para la defensa de sus intereses. Para ir cerrando la conversación, Nidia, en estos días el presidente Guillermo Lasso anunció la apertura del campo Ispingo. Recordemos que Yasunidos, la lucha de Yasunidos nació oponiéndose a la explotación petrolera en el Yasuní. ¿Cómo ustedes desde Cuenca miran también este nuevo anuncio? Bueno, nosotros somos críticos realmente con toda la política gubernamental en los temas extractivistas. Vemos que tiene una posición realmente agresiva y que para nada se compadece, inclusive con discursos previos que los tuviera en la campaña el mismo presidente Lasso, con relación al respeto de la voluntad popular, del marco nacional que existe e internacional con respecto a la protección ambiental, y obviamente en ello también el respeto a las comunidades rurales y a los pueblos, en este caso en aislamiento voluntario, inclusive que serían afectados ahí en la zona del Parque Nacional Yasuní. Hubo también un acuerdo que se firmó en la campaña electoral con respecto a respetar lo que era pues las decisiones y la voluntad de llamar a una consulta popular para la no explotación en el Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, vemos que de los compromisos y de los discursos hay una gran distancia frente a lo que ya se encuentra interviniendo en el Parque Nacional Yasuní, y se hace realmente una intervención agresiva para incrementar la producción petrolera bajo el pretexto de las necesidades económicas del Estado ecuatoriano. Eso para nosotros es inconcebible, realmente lo rechazamos de manera franca y abierta, y exigimos al Estado que se respete lo que constituye la vida de esos ecosistemas. Son ecosistemas únicos en el mundo, además de existir ahí poblaciones, comunidades ancestrales, comunidades indígenas y de aislamiento voluntario que obviamente estarían siendo afectadas. Nosotros pensamos que ahí ha habido un gran fraude, no solamente por parte del CNE, sino de todo el Estado frente a lo que debe ser una vocación de protección a esos ecosistemas de nuestra Amazonía. Por ello, rechazamos rotundamente ese plan extractivo de incremento de la explotación petrolera, al igual que lo hacemos con la explotación minera, que son dos frentes que se han abierto pues con mucha fuerza en el actual régimen. Y justamente una pregunta adicional, ¿cuáles son las propuestas? Y me refiero concretamente, sabemos que en todo el país se han organizado las colectivas, las organizaciones sociales, las comunidades, para incidir en la reforma, en esta nueva ley de aguas, por ejemplo, que justo garantiza esta relación que existe entre los derechos de la naturaleza y los territorios. ¿Cómo lo han trabajado ustedes desde Cuenca? Bueno, nosotros hemos estado en una serie de debates y de conversaciones sobre lo que debe constituir la nueva ley de aguas frente a la declaratoria de inconstitucionalidad o a la decisión de la Corte Constitucional con respecto a este instrumento legal. Y pensamos que hay varios riesgos de no mediar una acción colectiva, una acción importante de las distintas organizaciones sociales, comunitarias y de toda la ciudadanía en general para la defensa del agua como un derecho humano esencial, pero además del agua en sí como un elemento vital, un elemento crucial en la vida de los seres humanos y de los ecosistemas. Entonces, para ello hemos estado trabajando
en distintos elementos, sobre todo en aquellos principios innegables que debe contener la ley de aguas. Dentro de ello, lo primero que tenemos que hacer es considerarla como un derecho humano fundamental y como un elemento central para la reproducción del ciclo de la vida. En segundo lugar, hay que cerrar todas las posibilidades, hay que blindar, hay que bloquear la privatización del agua. No podemos dar curso a eso. Tenemos que además garantizar un elemento sustancial que es la administración pública y comunitaria del agua. Ahí cursa también respeto pues a las circunscripciones y a las definiciones que puedan tener las comunidades indígenas frente a sus territorios y a las decisiones sobre la administración del agua. Es decir, se necesita una instancia de coordinación entre los sectores públicos, comunitarios, sociales y pluriculturales, ¿no? O multinacionales, en este caso con las nacionalidades que existen en el país. Y finalmente, por otro lado, precisa que debe garantizarse cobertura, calidad, tanto para el agua de riego como para el agua de consumo humano y de saneamiento. Es decir, tenemos una serie de elementos que los hemos conversado y que los estamos trabajando a fin de plantear eso como exigencias centrales en el nuevo proyecto que debe elaborarse además de manera participativa con todos los sectores sociales, porque no puede ser una ley que venga solo desde el Ejecutivo. Y finalmente, Nidia, no nos podemos ir sin conocer la situación de la familia de Víctor Guayas. Yasunidos fue muy cercano a este luchador social y queríamos saber qué otras medidas de reparación todavía quedan pendientes en este caso. Bueno, realmente la reparación casi nunca llega, por no decir nunca, ¿no?, a las familias afectadas. En este caso es un tema muy doloroso porque justamente en fechas anteriores a que se conceda inclusive las amnistías, tuvimos este crimen que es responsabilidad directa del Estado. El Estado le debe a la familia de Víctor Guayas la reparación en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito también de las prestaciones de salud psicosocial, pues que amerita trabajarse directamente con la familia. Todavía no hay respuestas sobre ello y digamos con los organismos de derechos humanos se está trabajando para lograr que haya la atención debida a los familiares directos de Víctor Guayas. Pero lo más lamentable es realmente que el Estado sea parte de estos procesos tan lesivos pues contra los derechos humanos de los defensores y defensoras y que no haya siquiera un mínimo de coherencia con lo que son la suscripción de los tratados internacionales. En este caso también se expresa pues la demanda del cumplimiento del acuerdo de Escazú que otorga pues una serie de elementos para justamente el trabajo de los defensores y defensoras de derechos. Aspiramos a que en conjunto con las distintas organizaciones mantengamos esa exigibilidad y logremos ya que el Estado realmente cumpla con su rol de reparación, sobre todo en estos casos. Estimada Nidia, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes.